A la asambleísta Patricia Núñez. Muy buenos días, Ayichishi, Ayipunya, Shunapay Kupani, Shungumanta, Taita Dios bendiciachu. Quiero iniciar mi discurso, señores asambleístas, planteando que el país enfrenta una crisis económica, social y ahora, pues, esta crisis económica es la que nos está llevando a tomar decisiones con respecto a lo que sucede en el país. En lo económico, a final del gobierno de Guillermo Lasso, se mencionó que el déficit fiscal estaba alrededor de 5.700 a 5.800 millones de dólares. Sin embargo, el viceministro de Gobierno mencionó en algunas entrevistas que este déficit fiscal llegaba a 8.000 millones de dólares, algo impensable en la historia del país, y que supuestamente pues, habían cuidado la sostenibilidad de las finanzas públicas. Antes que nada, recordemos un poco las reglas fiscales que el gobierno de la Revolución Ciudadana ejecutó para mantener una sostenibilidad en las finanzas públicas durante el tiempo. Menciono dos de ellas. La primera, la deuda pública no se puede superar o no puede superar el 40% del Producto Interno Bruto. Y la segunda, los ingresos permanentes cubren los egresos permanentes y los ingresos no permanentes cubren los egresos no permanentes. Estas principales reglas fiscales nos llevaron a mantener una economía estable y una economía sostenible. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes maliciosamente destruyeron estas reglas fiscales? Los gobiernos de Moreno y los gobiernos de Lasso. Ahora les pregunto, cuando Moreno se endeudó más del 40% en el Producto Interno Bruto, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien se preocupó de que no habían obras? ¿Alguien se preguntó dónde estaba ese dinero? Cuando se permitió que los ingresos no permanentes, generalmente ingresos petroleros y otros, puedan financiar ingresos permanentes. ¿Alguien se preguntó que dada la volatilidad del precio del barril del petróleo, se podía mantener un gasto permanente? Cuando en el gobierno de Lasso cayó la recaudación, dado el deterioro de las instituciones como el Servicio de Rentas Internas, ¿alguien se preguntó hasta qué punto iba a ser sostenible este gasto permanente? Aunque creo que hay varias personas que no entienden qué es el gasto permanente, qué es el gasto público, y al no entender satanizan. Este gasto es la forma en que el gobierno financia la política pública. Y cuando satanizan el gasto público, satanizan el gasto social, la política educativa, la política de salud o la política de seguridad. Espero que entendamos lo que las medidas de Lasso y Moreno, aplaudidas por muchos, convirtieron ahora en la situación actual y la crisis que estamos atravesando. El principal ingreso permanente que tiene el gobierno son los impuestos. Un grupo de impuestos lo pagan los que más tienen. Es decir, mientras más tienen, más pagan. Los gravados al consumo lo pagamos pues todos los ciudadanos. El que gana menos de un sueldo básico paga lo mismo por comprar un bien que un banquero más rico del país. Sí, este es el impuesto al IVA al que me refiero. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes deben pagar por la irresponsabilidad y la mediocridad de los gobiernos de Lasso y Moreno frente a nuestras finanzas públicas? ¿Quiénes deben aportar para financiar esta política de seguridad? ¿Acaso el panadero, el tendero, el agricultor, el mecánico, el dueño de un restaurante cuyo negocio está a merced del crimen, a merced de robos, de vacunadores,
o los grandes capitales nacionales como transnacionales, los banqueros, los evasores de impuestos, los que tienen más. Nos dicen que la medida del IVA recaudará entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Ahora les pregunto, ¿el dinero cae del cielo? ¿O es el dinero que les estamos quitando a los ciudadanos que día a día salen a las calles para ganar un fondo para poder llevar el pan a sus hijos? Cualquier estudiante de primer año de economía sabe que si se sube el IVA, cae el ingreso disponible, por ende, cae el consumo, cae la renta nacional y eso a su vez genera un efecto multiplicador en la economía. Es recesivo y si ya estamos en una crisis, ¿queremos generar una más grande y con efectos reales en la economía? Por el contrario, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos propuesto que quienes paguen la crisis sean los que más tienen. Y aquí quienes más se han quejado son los banqueros. Han dicho incluso que la medida causaría una reducción significativa del crédito y algunos analistas incluso sugieren una afectación a la tasa de interés. ¿Por qué? El impuesto es sobre las utilidades extraordinarias, no sobre sus operaciones. Las tasas de interés están en función de los riesgos, los costos de fondeo, los costos operativos y los costos tributarios que no están asociados a las utilidades. ¿O quieren subir la tasa para no perder y seguir ganando como lo han hecho hasta ahora? Y entiendan, señores banqueros, los que generan riqueza en la economía real son otros sectores. Ustedes intermedian financieramente con esa riqueza creada y lucran de ello. Y sobre ese lucro, sin fin, es que se deben aportar para la crisis que vive ahora el país. Nuestra propuesta en el informe de minoría como Revolución Ciudadana es recaudar un mínimo por impuesto a la renta para integrantes de grupos económicos y grandes contribuyentes del 3%, una contribución temporal al patrimonio de personas naturales, contribución temporal de seguridad, utilidades obtenidas por las sociedades que realizan actividades económicas cuya tarifa sería del 3.25%, una contribución especial sobre las utilidades a la banca, las instituciones privadas de Sistema Financiero Nacional con una tarifa que va desde el 25, 30 y 35% a las utilidades netas anuales, incrementar 2,5 puntos al ISD. Además, me permito sugerirle al presidente Noboa, si queremos aportar todos, comencemos por cobrar los impuestos a los grandes deudores o tenedores de deuda. Empecemos por eso. Empecemos a reducir la evasión fiscal, que seguramente al día de hoy superamos los 7.000 millones de dólares según el estudio que hizo CEPAL en los años anteriores. E incluso reduzcamos el gasto tributario a las sociedades, esos impuestos perdonados sin ninguna justificación o control. Se habla incluso ya en los medios de 3 millones de dólares de sobreprecio en la compra de fusiles, de la firma de un contrato bajo régimen especial para pautaje y difusión de mensajes y campaña de gobierno por 2,5 millones de dólares para 3 meses. Por favor, se quejan ahora de que no hay plata. Muchas gracias, Yupay Chani.